Bueno, mi gente, estamos aquí de nuevo en un episodio más donde no sabíamos quién iba a empezar, pero empezamos. Estamos aquí. No, donde comenzamos, paramos, comenzamos de nuevo. Hay un ¿cómo es que me lo dijo? Señores, un Belén con los pastores. De verdad que es el problema de él. Él no quiso empezar. Ocal empieza y ahora él lo interrumpe. Hola familia, bienvenidos a un episodio más de Safe Space, donde Jeremy y Oscar siguen peleando por quién va a empezar y cuando empiezan no saben quién va a continuar. Bueno, mi gente, sé que este episodio es un poquito... Va a ser un poco extraño porque ustedes no están acostumbrados, ni nosotros tampoco estamos acostumbrados a hablar un tema como este, pero vamos a tener un conversatorio donde van a ver como diferentes tópicos. Vamos a hablar sobre el carácter, sobre las personas evitativas, o sea, personas que evitan siempre ciertas situaciones en su vida. Y vamos a estar desarrollando este tema con nuestro querido Pastor Antonio. So, to make it clear, we're gonna do a conversation Exactamente. topic. Okay. Vamos a tener una conversación. With Pastor Antonio. Sí, aparentemente han definido que soy una persona evitativa y por eso me llaman. Recuerden que siempre invitamos personas que sepan manejar bien el tema. Entonces, como evitativo, él está aquí. No, literally, yo creo que es porque tenemos al Pastor Antonio aquí y sabemos que él está lleno de tanta sabiduría que no sabemos. No sabemos de qué queremos hablar. This usually never happens that we wait so long para decir, ok, vamos a hablar de esto. Realmente. Estamos tirando todo lo... Decirle a todos ustedes que discúlpenos porque no pudimos hacer el live que teníamos para el día lunes, pero tuvimos fallos técnicos y por eso estamos haciendo este video. Este video tal vez usted lo va a ver el martes o el miércoles y regularmente publicamos los lunes, pero nos van a disculpar. Y con eso dicho, traigo un mensaje de vida y salvación para corazones es el lugar donde puedes abrazar la seguridad de Dios. Sin Estamos esperanza. patrocinados por Metro Luxury. Ustedes llamando. Y Metro llegando. Una compañía de transportación no emergencia. La información está aquí abajo. Y también en la descripción. Tú sabes que es bueno especificar porque hay mucha gente que no van a entender, pero ¿cómo si algo médico no es emergencia? Se refiere que si usted tiene una emergencia, no llame a Metro, llame al 911. Por favor. Porque la gente se puede quedar pensando, como usted sabe, siempre trato de cuidar las espaldas de la gente. No, pero es cierto que teniendo al Pastor Antonio hemos pasado por un proceso de qué vamos a hablar, porque queremos hablar de todo, porque lo tenemos aquí, le queremos sacar el jugo. Usted va a conocer más del Pastor Antonio en nuestro próximo episodio. Esto se va a sentir un poquito al revés, pero solamente por el hecho de que no pudimos hacer el live, pero en el próximo episodio lo van a poder conocer un poquito más y entender por qué exactamente él está sentado en esa silla como un hombre en el que confiamos, porque creemos en lo que el Señor ha puesto en él. Pastor, una pregunta. Pastor, ¿usted cree que una persona evitativa, las personas que son así, que evitan toda situación de su vida, ¿usted cree que eso es algo de una falta de carácter? Realmente es una falta de muchas cosas, incluyendo el carácter, porque una persona que evita las cosas es una persona que no está dispuesta a confrontar no simplemente lo bueno, ¿verdad?, que por lo general se acepta, sino aquello que necesita atención, aquello que necesita trabajo, aquello que necesita detenerse y considerar, antes de aceptar, por lo menos considerar, hey, ¿qué tal si yo estoy haciendo esto de una forma no eficiente? ¿Qué tal si hay una mejor forma de acelerar, de ser más efectivo, si solo me detengo y considero el consejo que me han dado? O quizás si han habido varias personas o varias cosas que han surgido y llegan a mi atención y quizás yo veo un patrón, pero yo no lo quiero aceptar porque aceptarlo puede dañar mi orgullo, porque aceptarlo puede dañar el hecho de que yo solo acepto estar en lo cierto y nunca estoy incorrecto. Entonces, son asuntos de carácter, son asuntos emocionales, son asuntos también de realmente rebajarnos, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? El Señor nos dice que renovemos nuestra mente. Él no dice que renovemos la mente de Él, dice renueven su mente, ¿verdad? Por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Entonces, en nuestro entendimiento también, a veces nosotros podemos sentirnos como la estrellita, ¿verdad? La Coca-Cola, la última Coca-Cola, y por ese sentimiento de no, yo soy la A, ¿verdad? Yo nunca puedo ser B ni C.
Entonces, rebajarme a eso va a dañar mi imagen. Entonces, creo que hay varios elementos y definitivamente que uno de ellos es el carácter, porque es la formación. Y yo pienso que si no ha habido una formación de carácter, entonces ha habido una deformación, ¿verdad? De una malcriadez. Ya ese creo que es otro tema caliente, pero malcriadez porque nunca se desarrolló lo que estaba supuesto a aprenderse de una forma natural, como puede ser, por ejemplo, en el desarrollo de un niño, tener un padre y una madre. Si solo tuvo un padre, entonces hubo ausencia de algo que puede ser suplido por otra persona, pero no es lo mismo que tener esos elementos que vendrían de padre y madre. Y se puede sentir cómodo su vida, una persona que desea evitar las cosas, porque entonces evitar las cosas puede ser un sinónimo de no tener problemas, porque evito lo que me puede causar un problema. O sea, puede haber una comodidad en una persona así. Claro que sí, claro que sí. O sea, por si acaso, yo no soy la única persona, ¿verdad? No me trajeron porque yo buscaba un tipo de persona así, ¿verdad? Pero sí les puedo compartir que por muchos años yo evadía cosas, no tanto en el sentido de orgullo, sino en el sentido de aceptación. Creo que para mí, una de las cosas que a mí me cuesta mucho es el aceptar, así sea una decisión buena o mala, pero aceptarlo. Cuando tú tomas un paso grande, un paso de fe, ¿verdad? Que nadie ha tomado en tu vida, se siente más difícil porque tú no lo puedes medir. Tú no sabes, ok, mi papá tomó esa acción y le fue mal, entonces ya yo sé no tomar eso, ¿verdad? Entonces cuando tú eres el primero en muchas cosas, tú deseas lo mejor, right? You hope for the best. Tú esperas como que, ok, si sale bien o no sale más o menos, por lo menos como que ganamos algo. Pero cuando te va mal, ¿verdad? Y eso te lo comparte una persona que era por naturaleza, yo siempre era más duro conmigo mismo de lo que otros eran conmigo cuando fallaba, cuando cometí un error. Sin embargo, yo siempre era misericordioso, era amable, era cuidadoso de los demás, pero sobre mí yo no tenía mucha misericordia. Entonces, uno se puede acomodar porque eso se vuelve como un escudo, como una armadura. Entonces, por fuera se ve bien, pero por dentro tú te estás cayendo a pedazos, ¿verdad? Y también el hecho de que se puede convertir en una mentira que quizás inconscientemente tú nunca pensaste, hey, lo estoy haciendo mal, o hay una mejor forma, o hay algo más saludable para manejar esto, pero como es lo único que tú conoces, es tu única burbuja, entonces tú te sientes cómodo estando ahí, ¿verdad? Sí les puedo decir que por muchos años de mi vida, cuando yo aprendí a tener personas intencionalmente a quien rendirles cuenta, me di cuenta en esa etapa que la persona que yo tenía en mi vida a quien yo le rendía cuentas era amigo mismo, era a mí mismo. Y eso es un grave error porque uno puede decir, bueno, yo pongo mis estándares, ¿verdad? Yo pongo la barra, yo me mantengo de esta forma, esta es mi disciplina, ¿verdad? Y nada me baja ni nadie me baja porque nadie conoce más de este tema que yo. Y en esa misma burbuja tú mismo te puedes destruir. Wow. Porque ¿qué tal si tú estás equivocado? O sea, tú ya no tienes como le decimos en inglés, a safety net. Tú no tienes un colchón, tú no tienes algo sobre donde caer si fallas y que no te desplomes, ¿verdad? Entonces, al yo sacar esa personita que se llamaba Antonio y decir, espérate, que eso no es saludable. Tú necesitas una persona que no te va a decir las cosas que tú quieres decir, pero te va a hablar las cosas que tú necesitas oír. No tener un yes man al lado. I read something online that said, your life shows that you make a terrible God. Like, your life shows that if you fall by yourself, you know you're not going to be able to do it. Like, claro. You don't have no one to lead. Claro, yo creo que una gran pregunta también es, si hubiera una copia de ti, ¿desearías ser tu amigo? ¿Desearías ser el amigo, el hermano, el tío, el familiar de esa persona? Porque cuando tú vives en ese mundo de ser evitativo, y nuevamente, no que yo soy una persona que siempre ha sufrido o es evitativa, pero sí puedo compartir que por varios años yo evadía cosas porque el tener que verlas en el espejo, ¿verdad? Era como dañar tu imagen. ¿Qué va a decir la gente? ¿Verdad? Tú quieres complacer a todos y ahora de repente, si, como decía Melody en un momento, si ahora ven dónde están tus fallos, ¿verdad? Entonces van a pensar menos de ti. Yeah. ¿Verdad? O te van a descalificar porque yo pensé que Melody era tan inteligente, ahora Melody
cuenta que Melody no es tan inteligente, no es la imagen que yo esperaba. Y creo que en ese temor escondemos más la verdadera libertad, ¿verdad? La que el Señor nos ofrece al ser auténticos y real y también ser humanos, ¿verdad? Todos tenemos temores. ¿Sabes, Melody? Que yo tengo un amigo que por ser una persona que evadía cosas cayó preso. Él evadía impuestos y por eso cayó preso. Ay, Carmina, de verdad. Por eso fue que él dijo mi nombre, porque él sabe que... Él evadía impuestos y cayó preso. Algo con el evadir. Hace un tiempo... mira. Hace un tiempo para mí la confrontación no es difícil, y lo hemos hablado antes, ¿verdad? No es difícil. No. Pero yo sí me frustraba mucho con las personas a las que la confrontación era difícil. Porque para mí era un sinónimo de a ti no te importa lo suficiente. Pero dentro de eso también pasaba un espejo de lo que usted decía, que usted no se imagina lo que me acaba de hacer en el cerebro ahora mismo, de yo yo me rindo cuentas a mí misma. Durante ese mismo tiempo de frustración había una rendición de cuentas hacia mí misma. Entonces el estándar era muy duro. Y así mismo como yo tenía ligereza para confrontar a otros, yo confrontaba a Melody como si Melody no fuera un ser humano. Y si yo no logro ver mi humanidad, porque mi Dios soy yo misma, entonces cuando va a llegar el momento en el que todo eso se va a quebrantar, y ese quebranto viene con luchas de, ok, entonces ahora como yo encuentro el balance entre entender, ok, sí, a mí me importa lo suficiente la gente o una situación como para confrontar, pero ¿qué tiene que salir de esta confrontación? Y ahí lo que llega al entendimiento es de que nosotros muchas veces queremos mantener la paz cuando hemos sido llamados a ser hacedores de paz. De que hay cosas que no confrontamos porque queremos que se quede la marea ahí bajitica, sin darnos cuenta que fuimos llamados a tirar una ola alta, que caiga duro para que después la marea realmente esté bajita porque no trae nada. Y el evitar, o sea, para mí, por eso digo, fue un espejo, porque mientras yo era muy dura con el tú no confrontas a nadie, ¿por qué tú no confrontas a nadie? O sea, con la gente que no le gusta confrontar, lo que estaba pasando era el espejismo de que yo no era capaz de ser una hacedora de paz, sino que yo confrontaba sin tener pendiente qué debe salir de esta conversación. Debe salir alguien que, o sea, si yo estoy confrontando a Jeremy tiene que salir en paz de aquí. No quiere decir que él va a salir sonriendo y feliz por esa cosa en la que yo la confronté. Pero yo no debo, I shouldn't beat you up. Yo no debería maltratarte en mi confrontación. Y eso era un choque para mí de ese entendimiento de carácter, de temperamento. Y fue darme cuenta que mi temperamento es así de apasionado. Creo que se llama sanguíneo. ¿Y cuál es que le sigue? El otro. Colérico, melancólico. No, el otro. Colesterol. No. Bueno, el punto es que entre uno de esos, yo sé, mi temperamento me lleva sanguíneo, mi temperamento me lleva a ser apasionada, a sentir las cosas así, como que, pero ¿por qué tú? Pero después me daba cuenta que esa construcción que dañaba era parte de mi carácter, o sea, de lo aprendido. Y quería definir carácter para empezar con una base sólida. Y dice que el carácter es el conjunto de rasgos, valores y actitudes más formas de actuar que definen a una persona y marcan cómo se comporta de manera constante. Si estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de acciones aprendidas. Nuestro carácter viene formado de las cosas que vivimos, de lo que aprendimos mientras nos criaban. Para mí fue llegar a ese choque de, wow, lo que siempre en mi casa era, yo recuerdo que decían, es que Melody tiene un carácter fuerte, el hombre con el que ella se case se jodió porque es que Melody con ese carácter, y para mí, ok, es un carácter fuerte para crecer y darme cuenta de lo que hablábamos con Oscar ahorita, que yo creo que nadie mejor que tú para decirlo. Sobre la diferencia entre carácter y... carácter fuerte sí, no, yo decía que muchas personas confunden el problema del temperamento con el carácter, y no, es que tu temperamento es tan fuerte que no permite que tu carácter controle ese temperamento. O sea, eso no tiene nada que ver con carácter, tiene que ver con temperamento. Entonces, si tú tienes un temperamento fuerte, es porque... si tú tienes un carácter fuerte, es porque tu carácter controla tu temperamento y tú sabes bajarte pero cuando tienes un carácter débil, entonces tú dejas que tu actitud, tus frustraciones controlen tu carácter y eso. Sí. Sí, continúa. No, ahora que tú estabas diciendo esto, hay él es colombiano japonés, ¿verdad? Wow. Es un comunicador y yo sé. ¡Qué liga! y él
lindo, él compartía algo. Él compartía lo siguiente sobre el temperamento. Él decía, como él vivió en Japón por un tiempo y aprendió las costumbres y el lenguaje, él le llamó la atención que una vez resaltaron a una persona y decían, oh, es que esa persona tiene un carácter muy fuerte. Y dice que a él le chocó. Él decía, su carácter. Dice, no. O sea, él pensó, no, su carácter no es fuerte. Él decía, esa persona tiene un temperamento fuerte, pero un carácter débil. Dice, ¿cómo así? Dice, claro, porque cuando esa persona, al ver la reacción de esa persona, el impulso de esa persona, o sea, algo le molestaba y se enojaba y lo mostraba y reaccionaba de inmediato. Entonces decía, eso es un temperamento fuerte y un carácter débil. Porque si fuera un carácter fuerte, como decía Oscar, ¿verdad? Entonces hubiera controlado esas emociones. Tuviera la capacidad de tener dominio propio. ¿Verdad? De que tú me dijiste, entonces yo te voy a insultar. Yo voy a alzar mi voz para que tú sepas que yo estoy en control. Entonces le decía, por eso, a sostener lo que tú decías, de que como se puede confundir una persona que tiene quizás una voz más alta, pero tiene un temperamento más controlador, ¿verdad? Y un cadáver también, porque está en decadencia de un carácter, ¿verdad? Que puede controlar, hey, yo sé que eso me molestó, pero yo no tengo que reaccionar de la misma forma que esa persona me ha tratado. Y usted como pastor de jóvenes, ¿qué es lo más difícil de tratar con jóvenes? Que sabemos que esta generación es bien evitativa. O sea, a los jóvenes de hoy en día no les gusta que le vengan con cuentos y que no, o si no te responden con la típica frase, es que yo soy así, así soy yo. ¿Qué es lo más difícil de tratar con esta generación de hoy en día que son así, que quieren evitar a toda costa? Cuando se trata de lo evitativo, una de las cosas que lo hace muy difícil, encuentro yo, es la predisposición. Porque ya yo estoy predispuesto a que yo soy así y yo no estoy dispuesto a considerar. Y eso creo que es la palabra clave, considerar. Eso no quiere decir yo estoy correcto o quizás lo que me están diciendo es cierto y yo estoy equivocado. Pero considerar es tú pesar, es poner en la balanza, como decía creo que es Primera de Corintios, cuando estaba hablando el apóstol Pablo de cómo juzgar la profecía. Y él decía que pusieran a 2 o 3 personas, ¿verdad? Para juzgar si esa palabra era cierta, ¿verdad? Y creo que eso es muy crucial porque los jóvenes ahora les cuesta juzgar, ¿verdad? Balancear. Si eso que escucharon, si eso que ellos creen, puede considerarse realmente algo saludable o algo quizás que está desactualizado, que funcionaba hace 20 años, que funcionaba cuando tenían 5 años o en su adolescencia, pero ya son adultos. Ya eso no les queda bien. Ya se supone que son adultos que deberían estar en un proceso de madurar o ya haber madurado. Entonces, esa predisposición no importa cuánto tú ores, no importa qué palabra profética tú le des, qué enseñanza tú le des, ¿verdad? Qué música, a quién tú le refieras. Si no alimento sus emociones, entonces yo soy el villano de sus historias. Si yo no le doy mi sí a ellos, mi aprobación, entonces para ellos yo soy una amenaza. Para ellos yo dejé de ser su pastor porque algo muy crucial que nosotros tratamos es precisamente las emociones. Antes de llegar al carácter de sus emociones, porque escuchamos no, porque yo siento. I just feel like, I just think, I don't feel that's for me. Y esa palabra, feel, todo es si lo siento o no lo siento. Y esa predisposición ya crea una barrera. Total. Porque entonces ya uno, no importa lo que le diga, qué consejo sea, ¿verdad? Ya no pasa el filtro para ellos de estás alimentando, ¿verdad? Lo mío, lo que es para mí. Esa parte de yo siento tiene que ver más con que si me gustó o no me gustó. Exactamente. Sí, 100%. Iba a decir, es el disfraz detrás del... bueno, si yo siento, como que usted, a veces como que hasta me han enseñado que yo tengo que llevarme de eso y es como que no. Por eso siempre hablamos mucho y creemos que pertenecemos a una congregación que cree, tiene una cultura profética y ahí muchas veces hay gente que utiliza eso a su beneficio. O sea, quieren decir, pero es que yo de verdad siento que el Señor me puso de ti. Es como que muchas veces tú te das cuenta por las respuestas que te dan. Por eso mismo de que qué tan dispuesto tú estás incluso a esperar. Si de repente,
Dios te dijo que sí, que te vayas para Kentucky a vivir, qué sé yo. Y tú me dices, sí, yo siento esto y lo voy a hacer las próximas 24 horas. De repente, si yo te digo, ok, tú eres capaz de esperar 48 horas y hablar con el Señor y ver qué ocurre. En respuesta tan simple como decirle a una gente, espera, y darte cuenta lo que sale de su carácter, es suficiente para tú darte cuenta si ellos lo que te están diciendo es, yo quiero hacer esto, dime que sí, para yo darte a ti la responsabilidad del sí que yo tome. Y ahí es que duro, cuando es como que, ok, yo le doy mi responsabilidad a otro. Y algo que me llamaba mucho la atención es cuando usted dijo que a veces hasta deja de ser su pastor. O sea, cuando yo no alimento tus emociones, hasta eso puede pasar. Y eso nos habla de una cultura de honra que no existe, no hay un entendimiento de honra, no hay un entendimiento de qué tanto yo valoro a esta persona más allá de lo que yo quiero recibir o no quiero recibir de ellos. ¿Cuál es mi entendimiento de esta persona en mi vida o en el propósito de Dios o simplemente como hijo o hija de Dios, que es lo más importante? Y cómo nosotros podemos, y esto va para todos, ¿cómo ustedes creen que nosotros podemos cultivar un carácter que sepa honrar, un carácter de honra en nosotros? Actitudes que podemos tomar para llevar a eso. Jeremy se ve como que me quiere responder. Bueno, tenemos a... No, you can answer. Te doy un minuto Yo voy para a sacar pensarlo. ese meme. Ese que te va a Yo voy a sacar. sacar ese meme. Te doy un minuto para pensarlo, pero voy a empezar, ya que se congeló su cerebro. Yo creo que una de las cosas muy esenciales, no importa de tu nivel de educación, no importa tu experiencia, no importa cuánto tiempo tú tienes en la iglesia o qué tan recién tú llegaste a conocerle al Señor, es la humildad, ¿verdad? Porque no importa qué tan alto tú llegues o qué tan bajo tú llegues, la humildad, como dice Pablo, ¿verdad? Cuando estar bajo la poderosa mano del Señor, ¿verdad? Humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, en su momento Él nos promocionará, ¿verdad? Y creo que la humildad prepara algo en nuestro corazón, no simplemente de recibir, pero también de aceptar en momentos cuando uno necesita bajarse, ¿verdad? Porque, hey, yo sé que tú tienes toda la respuesta, pero tú sabes que en este momento, en este grupo, Dios está retando a Jeremy, ¿verdad? Para que suba, para que se escuche su voz. Y quizá en este momento Él quiere que tú estés calladito, ¿verdad? Tranquilo, porque tú siempre estás en todo. Tú siempre estás sirviendo, siempre estás haciendo algo. Porque incluso en eso, creo que regresando brevemente a lo del tema de evitar, el tú hacer mucho evita el trabajo que a ti te toca hacer por dentro, ¿verdad? Las cosas que tú dejaste, ¿verdad? Aquella cosa que tú estabas supuesto, aquella certificación, aquella cosa que hace un año te tocaba terminar y no la hiciste y ahora tienes que empezar el proceso de nuevo. Se lo comparto porque es algo que me pasó recién, ¿verdad? Pero aquel proyecto que tú iniciaste hace 2 años, aquel negocio, pero después tuviste, no, esto es mucho trabajo, pero eso siempre fue tu sueño. Eso fue lo que el Señor te puso. Y entonces, no, porque eso es demasiado trabajo, eso es para otro, y lo dejaste ahí incompleto. Entonces, dejamos estas cosas o estos ciclos sin cerrarse y queremos movernos a lo próximo, pero nunca desarrollamos ¿cómo se llama? Permanecer y terminar lo que terminamos. Jeremy, el pastor decía que hablaba de la humildad como un valor fundamental para poder caminar en honra. Y yo honestamente creo que todos podemos estar de acuerdo aquí que una de las cosas que yo creo que te caracteriza más es tu humildad. O sea, la manera en la que tú literalmente llegas a todos los lugares y tú puedes llegar como el invitado de honor y comportarte como que tú eres el que tiene que estar en la puerta recibiendo a la gente, o te pueden poner a recibir a la gente y tú tienes el mismo manejo como si tú fueras el invitado de honor del día. Y yo creo que, o sea, yo puedo reconocerte públicamente de que es muy admirable ver eso en ti, sobre todo para mí tener el privilegio de verte en tantos escenarios diferentes y ver que eso sigue siendo una característica tan precisa en ti. ¿Qué cosas han formado a Jeremy para poder caminar en humildad? ¿O qué cosas te pueden llegar a la mente? Ve a Antonio. Y antes de ver a Antonio, ¿qué tú hacías? Bueno, really talking about Antonio now. Yo cuando comenzamos a hablar de la honra, yo le estaba diciendo atrás de cámara que yo le tenía like a way of I wanted to introduce you a way. It couldn't get that way. Pero él me ha enseñado cómo él puede ver la persona que ha llegado más reciente a la iglesia, él lo saluda como si es
el apóstol que está cerca de él. You know, so seeing people like that in my life always showed me, from back in my days, always showed me. O sea, no importa dónde tú estés, qué tú estás haciendo, qué posición tú estés, si tu corazón no está en el lugar correcto, o sea, tú no lo estás haciendo de ninguna manera. Y yo nunca he evitado eso en mí, that always had to grow. Había tiempo, obviamente, that my pride always wanted to get in the way. And that's something that us in our generation, we avoid many times. Nosotros evitamos cuando el orgullo de nosotros se quiere subir. Y eso that's why you always have to understand your emotions, why you're going through something, porque está caminando de la manera que está caminando, diciendo lo que está diciendo, actuando como está actuando. There's a conjunctive triangle. My thoughts control my actions, my thoughts control my feelings, and my feelings control my actions. So it's like a triangle right there. So once that thought of pride comes in, it's going to trickle down to everything you're doing. So ya de la manera que le respondo a Oscar, ya ahí yo tengo que reconocer, okay, eso fue como algo, un pride en mí, que yo le respondía a él como si él estuviera debajo de mí, como si él no tuviera el valor o es una persona que debería de estar cerca a mí. So understanding, acknowledging your feelings, and not avoiding when you feel like something's off. And I think that's what we do a lot of times. We avoid how to grow in our character. We avoid when you know something's off. Porque humanamente uno sabe when something's off, right? Sí. Like, you know, like, hey, this wasn't okay. But why do we avoid that is the question. Why do we avoid, like, hey, pride is coming up? How? Tú sabes que lo más interesante de lo que tú estás diciendo es que esa misma imagen de un Jeremy al que yo le estoy viendo que se le están subiendo los decibeles del orgullo, y verte a ti bajarte de ese lugar fue que me hizo decirte todo lo que te dije. O sea, verte en momentos donde genuinamente yo te veía hacer una rabieta y al segundo tú ser corregido por quien sea. No tenía que ser un líder, no, realmente ni ha sido. Me llamó el Realmente ni ha sido de un líder ni nada. Ha sido de la gente que esté más cerca de ti, que nada más te mire y te diga como que, hey, that's not nice. Y automáticamente tú decís, that's right, that's not nice. Wait, ok, déjame cambiarlo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo cambio? Y en los próximos 5 minutos ya tú eres diferente. Y yo creo que por eso también puedo, o sea, si yo llamo a Oscar y le digo, Oscar, I think you should have done this another way. Yo creo que Oscar que ha pasado. Yo creo que Oscar también me tiene respeto para decir, mira, lo viste bien, es verdad. Y ahí yo noto, like, wow, Oscar, que, o sea, no me tiene que respetar, no me tiene que, o sea, he don't have to listen to me, he can just say whatever, I do whatever I want, right? Él me dice, like, hey, es verdad lo que tú dijiste, you know, like, it's true what you said. So that also humbles me, like, si Oscar me viene un día para decirme que me lo he hecho, mira, maybe you should have went this way about it. Ahí yo digo, wow, who am I to try to belittle somebody when they have an advice for me, you know? Yeah. Y tú sabes que yo creo que también que una manera de uno comenzar a desarrollar ese carácter es también entender. El problema es que muchas personas piensan que nadie es mejor que ellos, era de lo que usted estaba hablando ahorita. Y uno tiene que saber que siempre va a aparecer alguien mejor que tú en algo. Claro. Y entender eso te va a abrir tantas puertas de que tú no te vas a frustrar contigo mismo, que tú no tienes una competencia de que, yo tengo que ser mejor en esto. O sea, literalmente nosotros hemos estado en proyectos que tenemos que hacer algunas cosas y Jeremito es que dice, hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de esta otra. Y yo le digo, claro, vamos a hacerlo así. Y fluimos con la idea que él está dando. Luego vengo yo y doy otra idea. Y yo creo que entender que tú puedes ser corregido en cualquier momento, que tú puedes ser, por ejemplo... Like your ideas are not por always ejemplo, the best. Sí. Voy a decir esto y no sé si peco de imprudente, pero como me pasó a mí, es una manera como... Y no siento. No, porque tú puedes No sentir, siento. like we Bien, miren a Oscar aprendiendo. Miren a Oscar aprendiendo del episodio ya. No, realmente esto lo quiero decir porque es algo que creo que queda muy bien. Hubo en una ocasión que había un relajo como que no estaba bien. Y yo recuerdo que tú me llamaste y me dijiste, Oscar, mira, somos amigos, nos queremos, salimos, lo que sea. Por este tipo de relajo no me gustó y le dije, no hay ningún problema, no lo vuelvo a hacer. Mala mía. Yo no sentí en ningún momento como, ¿por qué ella me está diciendo esto? No, es que yo tengo que entender que
yo en cualquier momento yo voy a ser corregido. Un carácter fiable puede sentir eso, porque, like I said again, somos humanos, tenemos emociones, podemos sentir ese tipo de orgullo, algo que se levante, pero el carácter fuerte dice, hey, bueno, como yo dije al principio, you know when something's off in your heart. Hey, bueno, Melody me llamó y me dijo esto, ¿por qué yo me estoy poniendo así? Si lo único que ella me pidió es que pare el coro. Exactamente, no, y yo lo tomé de una manera como, es verdad, hay veces que uno tiene que ponerse un freno, pero quizá en otras circunstancias otra persona puede decir, ¿quién ella se cree? No, hay cosas que tú tienes que entender, que no todo lo que sale de tu boca le va a gustar, porque tú tienes una crianza diferente, tienes emociones totalmente diferentes, y hay cosas que tú vas a hacer donde se te va a llamar la atención. Y yo creo que tener un corazón, como hablamos, como hemos hablado, enseñable, valga la redundancia, te enseña a entender de que, hey, yo soy un humano y yo no estoy por encima de nadie. O sea, lo que está por encima de mí, todos lo sabemos, es Cristo. Y quién mejor que Él. O sea, al mismo Cristo se le intentó dar, por ejemplo, cuando la multiplicación de los panes y los peces, cuando Él preguntó, ¿qué tenemos? Tenemos esto, tenemos lo otro. Él estaba escuchando que era lo que se tenía. Una persona pudiera decir, Cristo pudiera decir, no, yo no quiero que tú me expliques, ¿qué tenemos? Vamos a hacer. O sea, el mismo Cristo da ejemplo en la palabra de que también escuchaba. O sea, ¿quién soy yo para no escuchar a otras personas, para no ser corregido? Pastor, la pregunta que quiero hacer ahora es la siguiente. ¿Cómo entonces una persona que evita, cómo sacar a una persona de ahí? Porque va a querer evitar ese tipo de conversación. Entonces, ¿cómo uno puede comenzar a enseñar a esa persona? Mira, tú siempre quieres evitar las cosas y tú tienes que salir de aquí porque se te están cerrando esta puerta. Tú no puedes querer llegar a un matrimonio evitando cosas porque vas a fracasar. Tú no puedes querer tener una posición de liderazgo porque vas a evitar los momentos de confrontación. O sea, ¿cómo alguien puede comenzar a caminar en, hey, tengo que dejar de ser evitativo? Sí, primeramente me gustaría regresar brevemente solo para aclarar. No es que tú sentir sea malo, como decía Jeremy, right? No, yo siento, I feel. Sino que pensaba en ese texto que dice, airaos más, no pequéis, ¿verdad? Si ustedes me conocen, ustedes dicen, bueno, nunca he visto a Antonio enojado. Nunca lo he visto como salirse de carácter. Prefiero tampoco verlo porque los calladitos así son un problema. Pero sí, yo he tenido mis momentos que, o sea, la gente se ha sorprendido. Es más, cuando yo jugaba fútbol, cuando yo era joven, más joven, y tenía otras capacidades. Las rodillas ya no dolían. No, las rodillas están bien, gracias a Dios. Pero, ¿verdad? Si había algo donde, o sea, tú fácilmente veías otra persona, era yo jugando fútbol. Porque yo me calentaba como que yo era un profesional, ¿verdad? Y entonces yo dejaba que esas emociones gobernaran sobre mí. Algo que yo he visto, ahora regresando a la pregunta, algo que yo he visto es que cuando tratamos con este tipo de personas que no simplemente tienen un temperamento fuerte, sino que tienen barreras, que no permiten. Hay personas que incluso le dicen, no, eso es, tú tienes que respetar eso porque yo soy así, ¿verdad? Realmente no son lo que diríamos límites. Realmente esos son paredes porque ni siquiera puedes ni entrar ni se puede salir. Wow. O sea, yo tengo que romperla para yo poder entrar. Entonces, algo que yo he notado tratando con ese tipo de personas es de que a veces se le quita ellos tomar la decisión. Me explico. Yo sé que Jeremy es una persona que se enoja fácilmente, que si alguien le dice algo, ¿verdad? Él se ofende y él deja de hablar con todos. Cuidado. Le mandan mensajes y ya no responde. Él ve, pero no responde, no dice nada y se va por ahí a criticar, ¿verdad? Y a veces lo que decidimos, ¿verdad? Es, bueno, Jeremy ya no va a ser parte de este grupo. Pero nosotros nunca nos sentamos a escuchar qué pasó en ese momento con Jeremy. Hey, Jeremy, mira, nosotros te mandamos un mensaje, ¿verdad? Donde viene la confrontación, te mandamos un mensaje y nosotros vimos que tuviste el mensaje, pero tú no respondiste. Y dice, pero yo no dije nada malo. Dice, tú no verbalizaste nada, pero tus acciones hablaron por ti. Y a veces nosotros pensamos que la comunicación simplemente es lo que yo dije y lo que no dije. Pero muchas de esas cosas regresan a lo que no dije, pero lo que sí dije a través de mi comportamiento, de mi lenguaje corporal.
tú no tuviste que decir nada, pero con el simplemente hecho de tú simplemente huir, ¿verdad? O irte de un lugar donde estábamos, desaparecer sin decirle a nadie, mira, yo me molesté y me fui. No me gustó, no me pareció ese ambiente y yo mejor me fui, ¿verdad? Entonces mandamos este mensaje de que o no me importa, ¿verdad? O soy indiferente a lo que se esté tratando. Entonces, algo que puede ayudar, ¿verdad? Es pidiéndole a la persona, hey, mira, can I be honest with you? Tú me permites ser honesto contigo. Yo tengo algo que quizá no te va a gustar lo que tenga que decir, pero tú me das permiso para poder compartirte esas cosas, ¿verdad? A veces yo empiezo diciéndole, hey, mira, algo positivo. Hey, mira, a mí me parece que tú eres un buen deportista. ¿Dónde tú aprendiste? ¿Verdad? Trato de hacer una conexión primero. Sí. Ajá. Una conexión para después llegar al punto, ¿verdad? Y cuando veo como que, ok, esto no va a ningún lado, a veces me toca simplemente orar de lejos, ¿verdad? Estar presente cuando la persona lo necesite, donde es más triste porque uno ve a dónde va y la persona ni siquiera lo permite, ¿verdad? Y creo que a veces no queremos nosotros meter a decidir por la persona porque no queremos, genuinamente nos importan las personas y no queremos que caigan en malas situaciones y queremos decidir por ellos. Y al hacer eso, entonces nosotros terminamos quemándonos porque nos dicen, oh, pero Oscar me dijo que hiciera eso. Oh, pero fue Oscar que dijo tal cosa. Entonces ahí ya no tengo cómo decir, no, eso no es cierto porque eso fue lo que yo le dije. Sí. Entonces, al hacer esa pregunta pienso que puede iniciar una buena conversación y decirle, mira, tú sabes que para mí esto es difícil. Y yo he estado en esos lugares de decirle, mira, para mí sentarme a hablar de esto es difícil. El tono es muy importante, cómo tú le entras. Si tú le vas a entrar por encima, sabiendo que esta persona ya está encima, te va a ir mal. Porque la persona está lista para pelear. They're just looking for someone to fight. ¿Verdad? Entonces, entrar suave, entrar por abajo, and then slowly build up, ¿verdad? Sabiendo de que esta persona no es necesariamente mi enemigo, pero lo que más me importa es llegar a una resolución. Yeah. Es llegar a llevar a esta persona, en vez de empujar a esta persona, como que tú estás mal, ¿verdad? Y venir agresivo, porque entonces definitivamente que la persona va a mostrar más defensa. Entonces, preguntarle, mira, yo quiero tener una conversación contigo, pero yo no sé qué tan abierto tú estés a tenerla, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, dependiendo también como que la relación que tengo con esa persona, si es una persona, digamos, tú eres un manager en el trabajo, que tú dices, hey, esta persona o se la mando a Dios o él viene a traerla, porque aquí va a dañar todo esto que hemos trabajado, ¿verdad? Para tener. Entonces, a veces sí te toca la parte más dura, ¿verdad? Más firme de tú entrar y decirle, mira, yo no quería que llegara a eso, pero yo necesito decirte este par de cosas que están afectando más allá de lo que a ti te importa. Y si tú no estás dispuesto, ¿verdad? To comply, ¿verdad? A ayudarnos con esto, entonces lamentablemente, tú sabes que este no es la única empresa, ¿verdad? Este no es el único lugar donde tú puedes venir, ¿verdad? A que te escuchen, ¿verdad? O sea, no, tú no le debes a toda esta gente, ¿verdad? Como que ellos tienen que darte a ti, ¿verdad? Y esa es la parte más difícil, que es la última por la que yo opto a tomar, porque uno quiere llegar a una resolución, pero a veces nosotros como personas que cuidamos a otras personas es importante. Esa es la parte, el lado difícil de lo que hacemos, ¿no? Yeah. El tú tener que sentarte ahí y decirle, bueno, nadie te lo ha dicho, nadie te lo va a decir. Quizá los demás tienen temor porque no quieren. Tengo que hacerlo yo. Ajá. No quiero causar fricción. Y a veces nos podemos esconder, ¿verdad? O evitar por ser pacifistas, ¿verdad? Porque si yo muevo algo, entonces ya no soy Antonio el que mantiene la paz. Bueno, en tú evitar eso, entonces tú también estás cortando la parte que te toca a ti, sea como líder, sea como manager. Entonces, a veces sí, tú tienes que entrar, ¿verdad? Uno nunca, como que si tú tuvieras una caja de herramientas, lo último con lo que tú quieres entrar es como si fuera bombero y romper, ¿verdad? La ventana. Tenía el privilegio ayer, le compartí con los niños y yo le decía a ellos como it's okay to sometimes to be a peacemaker.
you have to call out what's wrong. So you can't stay silent about it. Tiene que tener esa valentía de llamar lo que es malo. Y eso enseña. Algo que mientras más seguimos el tema, más me doy cuenta de que este tema de carácter va absolutamente alrededor de la humildad. Porque saqué un texto que anoté de algo que dijo el pastor Melo en nuestra graduación de la Escuela de Vida. Y honestamente, cada vez que lo voy a decir, ustedes siguen diciendo otra cosa que añade a este texto completo, que se siente que va para diferentes partes, pero que al final se está resumiendo en eso, en nuestra capacidad de ser humildes. Yo creo que yo he tratado por mucho tiempo de entender la humildad. Honestamente, en mi caminar con el Señor, creo que de esa cosa como que genuinamente yo me he sentado y digo, papá, yo necesito entender esto. Y creo que tal vez un trato personal del Señor conmigo, donde yo no necesariamente me muevo en la parte egocéntrica digamos, de la falta de humildad, pero el hecho de poder ser, por su gracia, poder ser sabia para algunas cosas, a veces incluso me ha llevado a olvidarme de mis propias limitaciones. Cuando tú vas a de verdad soltar esto y entender que tú no eres Dios. O sea, cuando de verdad tú vas a entender que tú no puedes querer las cosas más que los demás, como el pastor decía, de ese último recurso, de tú mismo estás evitando todo lo que tiene que pasar con tu vida, tú no lo quieres ver. Yo no puedo llevarte a beber. Es como esa parte de tú puedes tratar de llevar el caballo al río y ponerlo a beber. O sea, tú no puedes obligar a que beba. Tú puedes tratar de llevarlo y al final de momento el caballo va a querer devolverse de que tú lo lleves al río. Es como que hasta dónde llega mi participación. Y esa parte de la humildad de entender yo no solamente puedo ser llevado por alguien a un punto y estar en ese lugar donde alguien me confronta porque me está amando, pero entender también que el que te está confrontando no le está pasando bien. O sea, en el confrontarte no hay un placer, no hay un wow, confeti y festejos porque me da alegría confrontarte. Hubo una lucha primero para decirle que sí a Dios al confrontarte, o sea, el sí al amarte, a decidir pastorearte. Y eso puede verse como, pero yo no soy pastor. Literalmente lo estoy diciendo así, como alguien que va y limpia la oveja, alguien que va y te dice, vamos a podarte, vamos a trabajar esto. Y lo que tengo anotado es, ser humilde es tener un espíritu enseñable. Lo mejor que vas a aprender será mañana. Una persona humilde sabe valorar el esfuerzo de cada quien alrededor de ellos. O sea, volvemos a lo mismo de que mi carácter va a ser fuerte cuando yo pueda practicar el dominio propio. Mi carácter va a ser fuerte cuando yo logre ser enseñable. Mi carácter va a ser fuerte cuando yo sepa caminar en amor, en paz. Yo tengo un carácter fuerte cuando el fruto del Espíritu Santo logre manifestarse a través de mi vida. De lo contrario, tengo que ver si realmente lo que estoy viviendo es en mis debilidades forradas de orgullo y de ego y de mis ganas de yo ser Dios. Pero es muy crucial que nosotros entendamos esa parte de que, hey, hasta quien te confronta la está pasando mal. Todos estamos siendo moldeados al mismo tiempo. El ser humilde es crucial para nosotros poder permanecer unidos como cuerpo, como, hey, los dos estamos haciendo algo aquí. O sea, tú vienes y me confrontas, que yo tengo que aprender de esto, pero también saber que yo puedo ser una excelente colaboradora de que Dios termine de hacer lo que empezó a hacer en Antonio, que vino a confrontarme. Porque Antonio le está enseñando a ser obediente o a ser bold, a ser valiente. Y a mí me está enseñando entonces a tener un espíritu enseñable, a transformar mi mente, a renovar mi mente. Siempre recordar que en todas las interacciones que nosotros tenemos, Dios está moldeando a las dos partes. Todo el tiempo. Pero, ¿qué dices sobre los extremistas que siempre viven confrontando o siempre quieren... como que no hay como ese límite, que siempre hay hay una mochila mal puesta, lo tengo que decir porque hay una mochila mal puesta, pero en verdad eso no ya eso es OCD. No, honestamente. No, yo sé lo que tú dices. Honestamente va con lo que decía antes del dominio propio. En mi caso, es bien personal, y lo dije más o menos como por arribita ahorita, pero en mi caso particular, el estar muy cómodo en el confrontar me llevaba a ver los errores en todos los lugares y en todas las personas. Pero era hasta el punto que yo tenía que sentarme y durar días tratando de buscar todo lo bueno en algo o todo lo bueno en alguien.
Y entre eso, ahí que voy con el siento que la humildad ha sido un trato genuino del Señor conmigo, porque no se ha visto en yo sé más que todo el mundo y yo llego a los sitios y digo yo soy la que más sé, pero sí se veía en yo creer que yo era the fixer, que yo porque veía algo yo tenía que corregirlo, que yo porque veía algo era como que yo tengo la responsabilidad de que eso se arregle, incluso si era la vida de alguien más. ¿Quién me dijo a mí que yo tengo la responsabilidad de cambiar aquello que yo estoy viendo en Oscar, aquello que estoy viendo en Jeremy? Y muchas veces creo que colaboré mal por no haber orado por lo que tenía que orar y creer que yo tenía que confrontarlo. Porque algo que aprendí también en eso fue el hecho de que tú muchas veces confrontas a destiempo. Y la confrontación viene como un punishment y no como una revelación que sane. So, tú lo que estás haciendo a alguien que no está listo para recibir esa confrontación es decirle, tú eres peor de lo que tú crees que tú eres. So, de esa conversación tú no vas a salir con ganas de cambiar tu vida y de tomar mejores decisiones, sino que tú vas a salir con ganas de rendirte. También Eso es como corregir a alguien antes de que peque. que peque. Ajá. I was just gonna say that. Yo he visto a gente corregir a gente por algo que no ha hecho Que no todavía. ha hecho todavía. I'm like, how? Like, where does that even come from? Yeah, entonces ese tu querer, de ese tu ser extremista, lo que te está enseñando es que primero a mí me enseñaba mi falta de gracia por mí misma. Segundo me enseñaba que yo no entendía gracia en lo absoluto. O sea, para mí fue un trato total del legalismo en el que yo vivía personalmente. So, me llevó al punto en el que el Señor tuvo que llevarme a entender su gracia. Y eso no fue fácil. Y eso ser humilde, knowing, o sea, aquí es que yo, where I think it's a good area, aquí es que yo de verdad necesito a Dios. Final thoughts, Pastor. La honra no discrimina. La honra es tratar a la persona que está encima de mí de la misma forma que la persona que está por debajo. Si tiene mayor educación o menos educación, es yo ver a alguien que recoge basura como el príncipe de Arabia. O sea, el que estén en dos lugares distintos no trata mi forma de acercarme hacia ellos, ¿verdad? Porque si yo tuviera un rebaño, ¿verdad? Si sea una oveja pinta, una oveja negra, una oveja blanca, sigue siendo una oveja. Entonces, cuando yo recuerdo el diseño original, ¿verdad? Cuando yo hago memoria de eso y yo recuerdo, hey, Dios también me ve así. Él no me ve como pinta ni negra, Él me ve como esa oveja por la que Él pagó. Entonces, eso me lleva a lo mismo que Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? ¿Tú amas mis ovejas? ¿Verdad? Sí, yo amo tus ovejas. Entonces, cuida mis ovejas. Entonces, mi deber no es tratar de diferenciar si esta merece mejor trato que el otro, ¿verdad? Sino es tratarlas, ¿verdad? Como creo que dice Pablo, ¿verdad? Como si como es a mirarlas como si fueran encima, si fueran más, ¿verdad? De lo que yo soy. Pero claro, no olvidando que así me toque limpiar un baño o así me toque estar en una oficina gubernamental. Lo único que cambió fue el púlpito, no cambió mi esencia. Yeah. Entonces, portarme, ¿verdad? Y mostrar eso estando en un palacio o estando en una prisión es como yo demuestro el hecho de que el lugar no me cambia, mi corazón no cambia por eso, mi corazón sigue siendo como lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Si estuviera vivo o muerto, o sea, lo he ganado todo en Cristo. Amén. Y creo que eso define perfectamente lo que verdaderamente es caminar y vivir con un carácter fortalecido, que no es lo que nosotros conocemos como este carácter explosivo y airado, sino alguien que realmente puede caminar en el fruto del Espíritu Santo con integridad y mostrando la vida de Cristo. Yo creo que sin más nada que añadir, recuerde suscribirse, comentar, compartir, dar like a este video para que Jeremy siga viniendo y Carlos y Ángel vuelvan y YouTube nos pague a todos. No, mentira, para que este mensaje también pueda servir de edificación para más personas y les bendecimos en el nombre de Jesús y hasta la próxima, familia. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Gracias, Pastor, por estar aquí, que se repita. No se pierdan el otro episodio para que vean entonces quién es el Pastor Anthony, sepan un poquito más de él y ese súper tema que tratamos. Y otra vez discúlpenos por no haber hecho el live, pero les queremos y hasta la próxima. Traigo un mensaje Es el lugar donde puedes de abrazar la vida y seguridad de Dios. salvación para corazones
corazones rotos sin protección, sin esperanza, sin dirección.